Me hace gracia estar hablando de este tema en un momento donde la palabra Vía Crucis tiene un peso bastante mayor, salvando las enormes distancias del significado de esta palabra y todo el respeto que Jesús se merece. Jesús es un tipazo. Voy a contarte en este video el Vía Crucis de conseguir un departamento para vivir acá en Ciudad de Buenos Aires, en Cava, hoy, Viernes Santo. De hecho, es muy interesante el concepto de la palabra Vía Crucis porque no solamente habla de sufrimiento, se trata más de un camino con etapas, con obstáculos, con diferentes momentos de frustración y, ¿por qué no?, también algunos pequeños milagros, momentos de respiro. Así que les cuento aquí cómo ha sido mi experiencia de vivir en dos diferentes departamentos, en este que es mi primer año como migrante viviendo en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una pausa súper importante: si no te interesa el chismecito de mi vida personal, puedes pasar directamente al minuto que te estoy marcando acá en el video para que puedas ver cuáles son los requisitos de vivienda, cuáles son las garantías, todos los detalles. Si estás en un proceso similar, pues te voy a dejar aquí marcado exactamente el momento en que tienes que empezar a ver este video para no ver mi introducción. Bueno, ahora que ya se fue la gente que no está interesada en el chisme completo, te cuento todo. Bueno, para empezar, yo sé que he venido a vivir en una ciudad que tiene una alta demanda de personas que quieren vivir aquí por un millón de factores diferentes. No solamente personas que vienen de otros países, sino de otras provincias, o personas que viven aquí desde siempre pero que quieren independizarse. Es decir, hay muchísima gente que anda buscando dónde vivir. Y obviamente aquí también se vive este fenómeno de la gentrificación, del que se habla muchísimo, sobre todo en México, que explica cómo la gente que llega con más dinero o con una moneda más fuerte de otros lugares empieza a ocupar ciertas zonas que tenían un precio. Ese precio incrementa porque resulta que hay más demanda, entonces la gente que vive en esa zona se tiene que ir a lugares más alejados y así va pasando, pues nada, sucesivamente, ¿no? Es como que hay zonas que ya son de precios carísimos y las personas que originalmente vivían ahí tienen que empezar a migrar. Eso también sucede, es decir, hay un montón de factores que hacen que sea realmente muy difícil el tema de la vivienda. Y yo lo he visto en primera persona porque, bueno, durante todo este primer año, yo he migrado el 6 de marzo del 2025 hasta, digamos, marzo ahora del 2026. He estado viviendo en Alto Palermo, como del shopping de Alto Palermo, a 2 cuadras. Digamos que es como el final de Recoleta y el principio de Palermo, y evidentemente sí he visto que hay un montón de personas, sobre todo de Estados Unidos y de diferentes países de Europa, y no les cuesta demasiado pagar departamentos que tienen, nada, tasaciones mucho más altas en otro tipo de moneda. La realidad es muy diferente, por supuesto, para quienes migramos de otros lugares de Latinoamérica a esta hermosa y caótica ciudad, y particularmente de Bolivia. Yo soy de Bolivia, uno de los países que ha tenido una de las mayores crisis económicas del 2025 en la región. El año pasado yo llegué un 6 de marzo acá, directamente ya pensando en vivir por lo menos permanentemente un año o más tiempo en Argentina, y nos quedamos las primeras 2 semanas en un Airbnb. Primer gran problema porque evidentemente la mayoría de los espacios que recibe a personas que son huéspedes, que vienen por turismo, que se quedan una temporada breve, no te reciben con mascota. Para quienes me conocen, yo tengo un perrito que, más que un perrito y una mascota, es un miembro de mi familia, entonces era absolutamente imposible dejarlo en Bolivia. De hecho, tengo un video donde explico cuáles han sido los requisitos para que él pueda ingresar al país. Constantemente hay gente que me escribe para pedirme consejos con respecto a este tema, incluso habiendo visto este video. Así que sí tengo planificado sacar un video para mi canal específicamente hablando de todos los requisitos, que no sé si serán los mismos un año después, pero seguramente va a ayudar de alguna manera para que pueda resolver algunas dudas. Así que sí, la siguiente semana voy a sacar un video hablando específicamente de este trámite para viajar con tu perrito. Así que ahí fue como el primer nivel de dificultad: encontrar un lugar durante una temporada breve mientras buscábamos dónde quedarnos, que nos reciba con mascotas. Una vez cumplidas estas 2 semanas en el Airbnb, nos quedamos durante una temporada en el departamento de una amiga. Esta amiga se iba a estudiar durante ese periodo a España, ella es doctora, entonces tenía que ir a hacer como una especialidad, un curso a España, y nos dejaba el departamento para que vivamos ahí pagando su alquiler mientras veíamos alguna otra alternativa para vivir. Resulta que no hubo necesidad de quedarse ni siquiera un mes extra, porque inmediatamente apareció una excelente opción. ¿Gracias a qué? Yo tengo una amiga que también es cantante, que se llama Dani, que ha vivido ya antes acá en Buenos Aires y que ahora vive también acá, que tuvo la buena voluntad de incluirme a un grupo de WhatsApp de mujeres artistas, que es súper colaborativo. Y al entrar a esa comunidad fue que me encontré con el departamento en el que íbamos a vivir durante todo el 2025-2026. Ya teníamos como una idea muy superficial de por qué zona
personas nos gustaría vivir y estábamos buscando justamente como por Barrio Norte, por Recoleta, por Palermo, Belgrano, qué sé yo, toda esta zona que está como más al norte de la ciudad por una cuestión de preferencia. Entonces, cuando me metí al grupo, empecé a ver que alguna vez compartían justamente eso, ¿no? Que estoy dejando mi departamento, que yo me voy de este sitio, etcétera. Y justo una chica estaba dejando su departamento, como les digo, a 2 cuadras del shopping de Alto Palermo. Y cuando vimos las características, pues la verdad, haciendo una comparativa con algunos precios que ya habíamos visto o incluso con el alquiler que pagaba esta amiga en la misma zona, valía un montón la pena ir y visitarlo. Este departamento estaba en 500,000 pesos al mes, que para ese momento, marzo del 2025, equivalía más o menos a unos $380. Y las expensas, que bueno, son los costos del edificio, que estaban en 80,000 pesos, que para ese momento eran más o menos unos $60. Entonces, como resultado, el departamento más las expensas salía aproximadamente unos $420. Esto sin tomar en cuenta, por supuesto, otro tipo de gastos como luz, agua, los gastos que ya pagas por tu cuenta. Se trataba de un departamento de 2 ambientes, así le dicen acá. Era como el dormitorio, afuera una pequeña salita, un baño, una cocina que estaba separada, no estaba integrada a la sala, y lo maravilloso era la zona, porque estábamos como a 2 cuadras de la avenida Santa Fe, que básicamente te conecta toda la ciudad, donde están los subtes, el subte de la línea D, por ejemplo, y muchísimos colectivos. Y una cosa que era muy linda es que teníamos a unas pocas cuadras el Parque de las Heras, que es un parque muy, muy grande, que realmente le hemos sacado el jugo prácticamente todo el año. Yo me iba todas las tardes o las mañanas, en algún momento del día estaba yo ahí con Roquito. Esos fueron los parámetros con los que realmente elegimos quedarnos en ese departamento, pero lo que realmente yo no sabía en ese momento es que lo que me estaba pasando era literalmente un milagro, porque resulta que encontrar un departamento a través del dueño directo, es decir, directamente con el propietario, es encontrar una aguja en un pajar. Además de la suerte de que el dueño del departamento era un amor de persona y obviamente que la chica, que igual es cantante, se llama Martina. Si está viendo esto, te quiero mucho, Marti, muchísimas gracias. Al momento de irse de su departamento, tuvo la cortesía como de presentarnos y bueno, de decirle, son buenas personas, son mis amigos. En realidad no nos conocíamos, pero ella como tuvo esa cortesía, además que nos dejó sus muebles. Ella después tenía que irse a vivir a España, entonces nos dejó como el departamento amoblado por su cuenta. Es como que a ella le alquilábamos los muebles por un monto de aproximadamente unos 80,000 pesos al mes y aparte el departamento. Entonces es como que teníamos un departamento amoblado sin necesariamente haber encontrado un departamento amoblado de entrada. Han habido como muchas pequeñas coincidencias perfectas que han hecho que ese sea un lugar apto para vivir en una primera etapa. Y tal vez lo que a la larga, ahora sí viéndolo en perspectiva, ha sido más increíble, ha sido que el dueño nos ha aceptado con garantía en dólares. Entonces, yo pagué $1,400 para que sea la garantía del departamento y una vez que termine el contrato, esa garantía te la devuelven en caso de que no haya daños en el inmueble. Tú dirás, es un montón, $1,400 como una garantía aparte del depósito de los $470, por poner un número a este departamento, pero no tienes una idea. Un año después decidimos irnos principalmente por un tema de espacio. El departamento era muy bonito, pero muy pequeño. Y para 2 personas que prácticamente viven y trabajan en casa, más un perrito, es muy retador, realmente muy, muy difícil vivir en un lugar así de chiquito. Además, de donde yo vengo, pues no estamos acostumbrados a vivir en departamentos tan pequeños. Uno encuentra departamentos mucho más grandes y mucho más económicos, ¿no? Pero obviamente es muy diferente la demanda de personas que quieren vivir en La Paz, Bolivia, versus la demanda de personas que quieren vivir en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No es que toda la realidad de toda la ciudad sea así. Obviamente hay departamentos que son preciosos, que son muy amplios, en zonas muy lindas, pero cuestan fácil arriba de $2,000 un departamento con 2 dormitorios, que aquí le dicen 3 ambientes. Tengo clarísimo que este precio que te estoy exponiendo de $2,000 no es la realidad en todas las zonas, ¿ya? Y tengo también muy claro que hay zonas que son muy seguras, mucho más económicas, pero cada quien decide por qué zona quiere vivir y nosotros escogimos buscar departamentos por zonas donde los departamentos más lindos tienen ese costo. Ahora, una cosa que hay que tomar en cuenta al momento de mudarse a esta ciudad es que existe el IPC.
que es el incremento trimestral según el índice de precios al consumidor. Un incremento porcentual según la inflación que hace que cada 3 meses el alquiler suba. Yo, por ejemplo, arranqué pagando 500,000 pesos por dos ambientes en Alto Palermo y ya para marzo del 2026 el mismo alquiler costaba 585,000 pesos. Digamos que de alguna manera tienes una forma de controlar esa subida, ¿no? Sale como una especie de informe cada 3 meses que tú tienes que calcular y dices, bueno, este mes ha subido X porcentaje y tú vas aumentando el costo de tu alquiler. Pero con lo que no tienes control y me parece una locura es con el tema de las expensas. Depende mucho de si el edificio tiene, no sé, algún administrador, si es que simplemente se recoge la basura o si tiene lo que le llaman aquí amenities, que son, por ejemplo, el gimnasio, el laundry, o si es que tiene piscina, el departamento, es muy variable. Y no entiendo hasta el día de hoy cómo es que se calcula la subida y la escalada de los precios, porque este departamento era una ganga justamente porque se pagaba 80,000 pesos de expensa, pero literalmente mi última factura de marzo del 2026 en ese departamento fue de 280,000 pesos la expensa, o sea, 200,000 pesos más, un incremento de 235%. Literalmente en un edificio donde solamente había un ascensor, no es que tenía ninguna otra cosa extravagante, y una persona que se encargaba de la administración y la limpieza de las áreas comunes. Y ya con esa subida tremenda de las expensas dijimos, no, ya, hay que buscar otro departamento. Y aquí es donde realmente empieza el verdadero vía crucis por encontrar dónde vivir. Segunda cosa que tienes que saber, si es que tú buscas un departamento antes de que se venza el plazo, por ejemplo, el plazo de este departamento donde estábamos vencía en marzo del 2026 y nosotros estábamos empezando a buscar departamentos en diciembre y digamos que encuentras un lugar que sí te gusta, pues tienes que pagar un 10% por los meses de alquiler que no te quedas en ese departamento. Digamos, si encontrábamos un departamento en diciembre, teníamos que pagar el 10% de alquiler de enero, febrero y marzo por habernos ido antes. Así que si es que te vas a poner a buscar un departamento antes del plazo, tienes que saber que hay un porcentaje que tienes que pagar como una penalización por incumplir el contrato y salir antes de la fecha. Vimos, y lo tengo anotado, en total 24 departamentos y cada uno lo tengo filmado en diferentes zonas. En Palermo, Recoleta, Belgrano, Coglam, Colegiales, Saavedra, Núñez y alrededores. De los 24 departamentos, solamente 3 eran con dueño directo. Es decir, el resto fueron a través de inmobiliaria. Las páginas más usadas para buscar departamentos son Argenprop, Zonaprop y Mercado Libre. La que menos me gusta es Argenprop. ¿Por qué? Porque me parece que el buscador está como un poco desactualizado, no me gusta cómo funciona en el celular. El favorito creo que sería Zonaprop. Lo bueno es que tiene como varios filtros, tú puedes poner de cuántos ambientes estás buscando un departamento, otro tipo de características, por ejemplo, si quieres que tenga balcón, si quieres que tenga piscina, y puedes poner ese tipo de filtros. Y bueno, particularmente el filtro que más nos importaba a nosotros era el filtro de que acepten mascotas. Por si acaso, hay muchas más probabilidades de que encuentres alquileres con dueño directo en Mercado Libre, más que en Zonaprop. En Zonaprop encuentras mucho más inmobiliarias. ¿Por qué? No tengo idea. Una cosa que es súper triste es que cuando estás buscando departamento y pones el filtro de mascotas, digamos que tienes 100 opciones de departamentos con las características que estás buscando y cuando pones el filtro de mascotas pasan de 100 a básicamente 19, 20 opciones. Pero les prometo, o sea, la bajada es muy impresionante. Y es frustrante porque a veces te enamoras de un departamento que lo ves bonito y cuando te fijas, pues no acepta mascotas. Y en algunos casos puede que el propietario sí acepte mascotas, pero que el edificio no. Así en áreas comunes no se permita que pasen los animales y entonces, bueno, de todas maneras no te puedes ir a vivir a ese edificio. De verdad, es algo que me ha sorprendido mucho. Yo de verdad pensaba que esta ciudad era mucho más pet friendly, pero pues resulta que no. Ahora, una vez que has escogido un departamento, que has visto ya algunas de las opciones seleccionadas, ahí regularmente tienen una pestañita donde ya puedes directamente darle clic para hablar por WhatsApp. Pero en algunos casos todavía te piden que llenes un formulario para mandar un correo electrónico a la inmobiliaria y a ver si la inmobiliaria te responde el correo electrónico o te pasan un teléfono y bueno, como lo antiguo, tienes que agarrar y tienes que llamar por teléfono. Eso normalmente con las inmobiliarias. Y en otros casos tienes un número de WhatsApp al que escribes inmediatamente. Ahora, una vez que hayas agendado una cita, te recomiendo muchísimo que vayas con dinero ya listo para reservar el departamento, porque cuando hay departamentos muy bonitos o cuando algo ya sabes que te va a gustar mucho,
mucho, llegas y resulta que sí te convence, tienes que reservarlo ya. Nos ha pasado como 2 veces, terribles 2 veces, de haber perdido 2 departamentos que estaban súper bonitos, que ya cumplían con todos los requisitos que queríamos y como que pasan, no sé, unas 2, 3 horas que te vas del departamento, la sigues pensando, llamas por teléfono para decir, saben que sí lo voy a tomar y te dicen, no, lo acaban de reservar. Pero al mismo tiempo, ojo con eso, porque hay un montón de estafadores, particularmente en estas páginas, ¿no? Que normalmente te piden que des un adelanto para poder ver el departamento, o sea, te piden como una especie de pre-reserva. Te dicen, no, me tiene que depositar 50,000 pesos y ahí hacemos la cita para visitar el departamento. Si alguien te pide plata antes de que veas el departamento, aunque sea en la puerta del edificio, no sueltes ni 10 centavos. ¿Por qué? Porque es una estafa y es súper común. Otra cosa clave que tienes que fijarte es justamente este tema de las expensas. ¿Qué parte de las expensas las cubre el dueño o locador y cuáles son los costos y los gastos que tienes que cubrir tú como locatario, es decir, como inquilino? En mi país se dice inquilino. En base a mi experiencia, por ejemplo, el ABL, que es el impuesto que aplica sobre todos los inmuebles con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta contribución de alumbrado público y limpieza territorial de pavimento y aceras, se divide por porcentajes. El dueño paga un 60% y tú pagas un 40%. Pero eso es muy variable. Por ejemplo, en el departamento donde he vivido del 2025 al 2026, el ABL completo lo pagaba el dueño, pero también te puede pedir que lo pagues completo tú. Y no me animo a darte un costo sobre el ABL porque de verdad es muy diferente según la zona y las características, así que no me animo a lanzarte un precio. Ahora, los gastos de vivienda son luz, que aquí se llama Edenor, que bueno, va a variar dependiendo del mes, particularmente en esta época del año y días como hoy, que como verás, todo el rato estoy arreglándome el cabello porque lo tengo completamente húmedo, la humedad está tremenda ahorita, entonces hay mucho calor a pesar de que ya estamos en otoño y la gente usa muchísimo el aire acondicionado, obviamente el precio de la luz sube muchísimo más, se dispara, pero depende también de las zonas. Por ejemplo, mi última factura viviendo en Alto Palermo, en un dos ambientes, utilizando bastante el aire por el calor, llegó por 26,000 pesos, que a la fecha a la que estoy grabando este video son aproximadamente $18. Luego tienes el gas, que aquí se llama Metrogas. Ese sí es bastante económico, me parece que el precio es bueno. He pagado la última vez como más o menos unos 4,800 pesos el último mes, que eso equivale a unos $3.5 a la fecha en la que estoy grabando este video aproximadamente. Y obviamente te recomiendo que al momento de conseguir un departamento procures encontrar uno donde el agua de la ducha sea a través de un calefón a gas y la cocina también sea a gas, porque si no, obviamente tienes que sumarle el costo de la cocina eléctrica y del calefón eléctrico para la ducha a tu factura de luz, que regularmente es más caro. El agua puede que esté incluido en las expensas o que se prorratee en el edificio. Por ejemplo, en el lugar donde yo vivía no pasaba y cada departamento pagaba por el agua con un medidor y a mí me tocaba pagar como 16,000 pesos al mes. Eso también sube en época de verano. 16,000 pesos son actualmente aproximadamente unos $11. Y por último está el internet. Yo uso personal. La factura del internet igual sube todos los meses. Hasta ahora no entiendo cuál es el parámetro que utilizan para que vaya subiendo cada vez más el costo del internet, pero pasa todos los meses. El último mes he pagado 34,000 pesos, que son aproximadamente unos $24. Pero me parece que para la calidad del servicio, el precio del internet no está mal. Y por último, lo que te decía, ¿no? Y lo más importante y lo más estresante, porque no entiendo hasta el momento cuál es la manera de medirlo, el tema este de las expensas. Así que nada, suerte con eso. O sea, procura vivir en un departamento donde las expensas no sean muy altas. Ve tanteando si es que hay la posibilidad de que suban de golpe. Normalmente cuando vas y preguntan te dicen, en la última factura la expensa ha llegado en 100,000 pesos, pero entras y de repente que arreglaron el ascensor y cuesta 150. Eso sí, no sé, no hay una manera de medirlo. Creo que es mucha suerte. Cuando busques en estas páginas, si ves un departamento que tiene un precio extrañamente bueno, así como muy barato para ser cierto, por ejemplo, un departamento de 3 ambientes, de 2 dormitorios, que esté en 700,000 en Belgrano y tú entres a verlo, lo primero que tienes que fijarte es cuánto cuesta la expensa, porque resulta que el departamento cuesta 700,000 y la expensa cuesta 500,000, básicamente el mismo valor de tu alquiler. Ahora sí, vamos a las dos grandes variables: el dueño directo
y la inmobiliaria. Si tienes la suerte de encontrar un departamento a través de dueño directo y tienes la bendición, el milagro que a mí me pasó de que además este dueño directo te permita una garantía que simplemente sea en dinero, pues no lo dudes, tómalo, sobre todo si es tu primer año, no busques más, métele de una, fíjate que sea como un departamento vivible, o sea, un lugar bonito, tampoco te vayas a un lugar así como muy caótico o en una zona muy peligrosa y aprovecha de esa opción, fijándote claramente que la persona sea buena, que veas que no es un estafador y demás, pero si encuentras esa alternativa, de verdad, acéptala. Cuando me pasó, yo no tenía idea de lo bueno que era y ahora que lo veo en perspectiva, realmente agradezco muchísimo que haya sucedido de esa manera. En el raro caso que así pase, y te lo deseo mucho, si es que estás pensando en venir a vivir acá, vas a tener que pagar, digamos, vamos a utilizar este ejemplo de 500 mil pesos, ¿ya? 500 mil pesos el valor de tu primer alquiler, 500 mil pesos más el valor del depósito en garantía por el departamento. Pagas los 500 mil pesos. Y aparte, esta garantía en dólares, que en mi caso fueron $1,400. Una vez que termine el contrato, el dueño te devuelve los $1,400. Ahora, aquí te voy a regalar un tip como abogada que soy, porque sí, soy licenciada en Derecho, aunque usted no lo crea. Escúchame esto, cuando entregues tu garantía en billete físico en dólar, anota en el contrato, pedí que se anote en el contrato el número de serie de cada uno de tus billetes. ¿Por qué? Porque este dinero en teoría durante ese año no se debería tocar para absolutamente nada porque es un dinero entregado en garantía. Y cuando te devuelvan ese dinero de tu garantía, también tienes que exigir que sea devuelto exactamente de la misma manera en la que tú lo has entregado. Es decir, no te pueden devolver por transferencia de banco un depósito que tú has dado en garantía física. ¿Se entiende? La naturaleza de una garantía me parece que en prácticamente todos los países del mundo siempre es inamovible, inalterable. Es decir, si yo te doy en garantía naranjas, tú me tienes que devolver naranjas, no jugo de naranja, no manzanas, naranjas. ¿Está claro? ¿Estamos? Es decir, es una de las pocas cosas como inquilino que tienes para resguardarte. ¿Me entiendes? Procura que cuando hagas este trato y dejes una garantía, dejar el precedente de que esa garantía que estás entregando se te tiene que devolver exactamente igual. De verdad, si te contara las historias de amigos que han sido mega estafados con este tema de la garantía y les han tratado de devolver a través de una cuenta o les han dado un billete con un valor diferente porque los billetes azules de cabeza grande en dólares valen más que los billetes verdes, o les han tratado de dar como en vez de $100 billetes de $20 que tienen menor valor, tantas cosas, ¿ya? O sea, en pocas, al momento de hacer el contrato, tu garantía exactamente como la entregas, exactamente así tiene que volver. Ahora, vamos a entrar al hipotético caso, que es mucho más común, que encuentres un dueño directo, que sigue siendo bueno, pero que no te reciba esto de la garantía en dólares por precaución. Lo más probable es que te pida una de estas dos garantías. Primero, la garantía propietaria, que te la pueden pedir aquí, que básicamente es que una persona que sea amiga o pariente que tenga una vivienda dentro del mismo lugar, te ponga la vivienda en garantía y sea tu garante. Es decir, yo no pago el alquiler y mi tía Pepita, que tiene un terreno, tiene que responder por mi responsabilidad de no haber pagado este alquiler con su terreno. Realmente es muy difícil encontrar a una persona que se anime a ser garante por obvias razones. De hecho, la verdad, empatizando, no sé si yo lo haría. No sé por quién yo me animaría a firmar como garante. Así que si te enamoras de un departamento, antes de que cierres la cita para ir y para visitarlo, lo primero que te recomiendo hacer es que preguntes qué tipo de garantía te reciben. Y ahí aparece una tercera opción de garantía que existe acá, que se llama la garantía por seguro de caución. En Argentina hay diferentes empresas que ofrecen este tipo de servicios. Son empresas aseguradoras que, como tú no tienes un pariente, un amigo que quiera prestarte en garantía una propiedad, lo que hacen es darte alguna alternativa para poder tú comprarles un seguro y que puedan ser tus garantes para que tú puedas alquilar un departamento. Aquí lo mismo. Si el dueño te dice que acepta una garantía de seguro de caución, lo que tú tienes que hacer inmediatamente es preguntarle si tiene preferencia por alguna empresa en específico. Normalmente las que más nos han dicho que prefieren es Finaer y Garantor. En nuestro caso fue así, tuvimos que sacar esta garantía justamente con Finaer, así que te invito a tomar asiento porque te vas a caer de cola con lo que te voy a contar a continuación.
Para empezar, lo primero que tienes que hacer es ingresar a la página de Finaer. Tú entras a la página y en la parte de abajo hay una calculadora. Entonces tú entras a la calculadora y vamos a jugar con un ejemplo. Digamos que el alquiler del departamento que quieres está en 1.000.000 de pesos argentinos. Pones 1.000.000 de pesos argentinos de alquiler más el costo de las expensas. Digamos que las expensas del departamento que quieres están en 200.000 pesos. Entonces, todo el alquiler de 1.000.000 más las expensas de 200.000 suman en total 1.200.000 pesos argentinos. Tú pones ese monto en la calculadora en esta página y te sale un porcentaje que, por ejemplo, vamos a decir que por este monto tu seguro cuesta 800.000 pesos, que más o menos es así, ¿no? Entonces, 800.000 pesos te cuesta tener este seguro de caución con esta empresa. Una vez que ya tengas claro, dale, yo tengo que pagarle a esta empresa este ejemplo, porque es diferente el monto según el costo de tu alquiler y de tus expensas. Yo te estoy poniendo este ejemplo nada más. Tienes que pagar estos 800.000 a la empresa. Además de eso, tienes que justificar tus ingresos, porque para que la empresa aseguradora confíe en que tú vas a poder pagar tu alquiler, tienes que presentar respaldos de tus ingresos. Si no, no es solamente que vas y que pagas esta cantidad de dinero y listo. No, para nada, te estudian. Entonces, hay varios requisitos. En primer lugar, el primero de los casos, el caso ideal que te dicen al inicio, es que tienes que presentar tus últimos 3 recibos de sueldo en blanco. Así le dicen aquí. El contrato en blanco quiere decir, bueno, que tienes como un contrato con una empresa con todas las de la ley, ¿no? Es decir, que te pagan tu seguro de salud, que tienes tus días de vacación, o sea, que estás bajo un contrato completamente formal, cosa que la gran mayoría de la gente no tiene y obviamente uno como extranjero pues es muchísimo más difícil que tengas en un primer año, así que necesitas presentar estos 3 recibos de tus últimos 3 meses de ingresos de sueldo que justifiquen que recibes dinero y te dicen, bueno, ya, entonces ahí sí te dan sueldo. La otra opción es que presentes tus últimos 3 descargos del banco como monotributista. Todas las personas que ofrecen un servicio de manera independiente, acá se les dice monotributistas. Tú pagas tus impuestos y das factura, digamos en mi caso, por la creación de contenido para las empresas con las que trabajo ahora, haciendo su gestión de redes sociales. Yo les produzco material y una vez que me pagan como monotributista, yo les entrego una factura. Ese es un tema aparte, chicos. ¿Saben por qué? Porque yo soy monotributista hace muy poco tiempo. A mí me han entregado mi DNI en septiembre. Yo me he venido a vivir acá en marzo. El proceso para que me entreguen el documento de identidad de acá ha durado 6 meses, un montón de tiempo. He conseguido trabajo en septiembre del año pasado. Ha pasado un poquito más de tiempo y ya he hecho el trámite para ser monotributista. Y a pesar de que ya soy monotributista, tampoco puedo aplicar a este tipo de seguro porque te piden que mínimamente tengas un año como monotributista. Entonces date cuenta que si tú estás viviendo acá poco tiempo y quieres aplicar por esta opción, tampoco puedes. Fuera de eso, te piden que tus ingresos superen el doble del costo del alquiler que quieres tomar. Entonces, en base a nuestro ejemplo, tú querías un departamento que cuesta 1.000.000 de pesos más 200.000 de expensas, ¿verdad? En tu cuenta tiene que haber 2.400.000, o sea, el doble, para que justifique que tú puedes sostener el costo de ese departamento. Estamos hablando de un aproximado de unos $1.700 a la fecha. Ahora, ¿qué pasa si yo no puedo ser ni monotributista ni tengo un trabajo en blanco? Bueno, lo que puedo hacer es conseguir que máximo 4 personas, 4 amigos míos, me presten sus recibos de sueldo y entre los 4 tienen que sumar este monto que yo necesito para que me den la garantía. Yo lo he intentado, o sea, y es duro porque en un inicio, a ver, yo no conozco a más de 20 personas, que son personas con las que trabajo, personas con las que he hecho mi formación el año pasado, amigos que ya son músicos, etcétera. Me he acercado para decirles, che, ¿alguien me puede prestar sus recibos de sueldo? Necesito a 4 personas para llegar a este monto para poder sacar el seguro. Y nada, la mayoría de la gente o no tiene, porque la gran mayoría de las personas no trabaja en blanco, es la realidad, o no te quieren prestar. Y obviamente pasa lo mismo que cuando prestas un departamento, tú no te quieres hacer responsable con tu sueldo para otra persona, ¿me entiendes? Es decir, yo le presto mi sueldo a mi amiga para que pueda tomarse su departamento, pero si mi amiga deja de pagar, me van a cobrar a mí para que el dueño pueda recibir su alquiler. Entonces, de todas maneras, es como muy difícil, es un pedido muy delicado de hacer, incómodo de pedir, ¿no? O sea, incómodo de pedir a una persona, sobre todo que te conoce menos de un año, porque, bueno, nosotros somos extranjeros en este lugar y es como que estás pidiendo demasiado a personas que te conocen muy poco, que no saben el tipo de persona que eres. Entonces, es
una incomodidad un poco innecesaria. Y obviamente no lo conseguí, o sea, todo el mundo me puso la excusa y honestamente no me molesta ni para nada porque me pongo en los zapatos y la verdad es que no sé igual si yo prestaría mi recibo de sueldo para garantizar que otra persona se va a hacer cargo de sus responsabilidades, mucho más aún si todavía no la conozco bien. Y aquí es donde aparece la última y temible opción que te ofrece Finaer: pagar una garantía para que te puedan permitir quedarte en un departamento que equivale al precio de 6 meses del alquiler que quieres tomar en dólares. Si digamos cuesta 1.200.000 más expensas el departamento que quieres tomar, multiplicado por 6 meses son 7.200.000. Si eso lo conviertes a dólares el día de hoy, es aproximadamente unos 5.000 y pico dólares. Entonces tú tienes esa última opción, que además no es una opción simplemente que te la dan y ya. Realmente te estudian para permitirte esa propuesta. Nosotros hemos tenido que ir físicamente a hablar, explicar la situación para que nos digan, ya, ¿saben qué? Hay esta última opción. Entonces, recapitulando, y lo voy a leer para que quede súper claro, digamos que son 1 millón de alquiler, 200.000 pesos de expensas el primer mes que tienes que pagar para ingresar, más 1 millón de depósito al propietario por la garantía, el depósito de alquiler que se termina cuando se termina el contrato también, 1 millón de pesos. Y además la garantía del seguro de caución, si te la aceptan. Si te la aceptan, porque puede que solamente te acepten garantía propietaria, lo que ya hemos hablado, pero digamos que si te aceptan el seguro de caución, que te cuesta, por decirte, 800.000 pesos, y a eso le tienes que sumar los 5.000 dólares que te quedan de garantía si es que te aceptan esta opción de que nada, entres además con este tipo de garantía especial y como última alternativa para que puedas conseguir el seguro, que obviamente te devuelve Finaer una vez que termina todo. Entonces, para mudarte en Buenos Aires, necesitas, si sumas todo esto, 3 millones más 5.000 dólares en abril del 2026. Si quieres convertir todo esto en dólares, necesitas aproximadamente para mudarte 7.000 dólares. Ahora a los 7.000 dólares, súmale el costo de lo que aquí le dicen flete, el camión de mudanza, las personas que te van a ir a ayudar a llevar las pocas cosas que tienes de un lugar a otro. Que ese servicio, al igual que cualquier servicio que involucre mano de obra, es bastante salado, bastante caro en este país. Ahora, hasta el momento yo te he hablado de ejemplos únicamente con dueño directo. Te voy a hablar de qué es lo que sucede con las inmobiliarias de la manera más resumida posible, porque me parece que es sencillo dentro de todo. Si tú no consigues un dueño directo y consigues una inmobiliaria, tienes que saber que la inmobiliaria no puede cobrarte comisión ni un solo centavo por ley. Para evitarte el conflicto de ir con estas inmobiliarias que a veces se aprovechan y que quieren sacar doble comisión, es decir, cobrarle al dueño, cobrarte a ti por ver un departamento, es tan sencillo como que cuando hagas el primer contacto y escribas, preguntes, ¿me van a querer cobrar una comisión por mostrarme el departamento si es que me lo quiero quedar? O sea, ¿me van a cobrar si tomo el departamento? Sí, que nosotros cobramos por gastos operativos, así lo disfrazan. Gastos administrativos de la inmobiliaria, te dicen. Si te ofrecen esa opción, inmediatamente dices, muchas gracias, no, y te evitas ir a ver el departamento, por muy lindo que sea, ya, porque eso no sé cuánta plata más será, no tengo idea. Pero una inmobiliaria no te puede cobrar. Punto final. Ahora, hablas con la inmobiliaria y te dice, no, los costos los cubre el dueño, entonces obviamente ahí sí vas a ver el departamento. ¿Y dónde está lo malo de cerrar un trato con una inmobiliaria que muchas veces tienen acuerdos con empresas de seguro? Entonces, por ejemplo, hay algunas inmobiliarias que solamente trabajan con garantor. Yo te cuento que esta vez sí he tenido la suerte de encontrar a una persona muy amable, muy amorosa, que incluso me ha dado muchísima más confianza al momento de tomar este departamento, que era una persona que se dedicaba al rubro inmobiliario y que además tiene que estar inscrita en el colegio de inmobiliarias, inscripta, le dicen aquí. Todo esto que te acabo de contar aplica si es que tú quieres vivir ya en esta ciudad de manera, entre comillas, permanente, porque realmente nada es permanente cuando uno migra, pero por lo menos si tienes la intención de comprar tus propios muebles, es decir, de radicar durante una temporada un poco más larga acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La opción que puedes tomar si es que vienes por un lapso de tiempo específico, mucho menor para estudiar o para, bueno, tantear la ciudad, son los famosos alquileres temporales, que normalmente son departamentos que ya vienen amoblados
que siempre o el 99% de las veces son en dólares. He visto un par que eran en pesos, pero la gran mayoría son en dólares. Y bueno, ahí sí funciona de una manera mucho más sencilla, ¿no? Digamos que el alquiler cuesta $500, tú pagas $500 y además otros $500 de garantía. Y regularmente son contratos que se hacen por un tiempo máximo de 6 meses. Ahora pasan los 6 meses y tú puedes renovar el contrato, obviamente puedes, pero regularmente son ese tipo de plazos, 3 meses, 6 meses. Ahí lo más probable es que sí te pidan que tú pagues, por ejemplo, la luz aparte. Igual te incluyen en la mayoría de los casos el internet, por ejemplo. Y otras cosas que yo te recomendaría que te fijes, pero con mucho cuidado, porque igual, uy, si te contara las historias de mis amigas y de mis amigos acá, te mueres. Pero como no son mis historias, no te las puedo contar. Pero cuando entres a un departamento en estas características, fíjate que todo funcione. Abrí la cocina, fíjate que caliente la cocina, abrí la ducha, así sea pesado, así te tomes un montón de tiempo revisando todo y te miren así como hay que exagerada, ¿a ti qué te importa? Fíjate que las sábanas estén en buen estado, fíjate que las almohadas estén en buen estado, prende el televisor, o sea, revisa todo antes de cerrar ese tipo de contrato. Y creo que la principal recomendación final sería que tomes un tiempo para estar en un Airbnb que te permita visitar con calma departamentos, que no llegues y que tengas como 1 o 2 semanas para escoger algo. Yo sé que ese ya es un tema un poco demandante, pero en serio que a la larga es lo mejor que puedes hacer, darte un plazo de tiempo para revisar bien dónde y cómo vas a vivir. El primer año pasas mucho tiempo a solas y es un momento de transición muy delicado. Independientemente de que estés re feliz con tu decisión, como muy segura, muy seguro de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, es difícil. Y tener un espacio que sea bonito, que te guste, que se sienta como una nueva casita, un nuevo inicio, de verdad que es fundamental. Y si vienes en pareja, te garantizo que muchísimo más. A pesar de que es la persona con la que te vas a acompañar en el camino, de verdad que tener momentos a solas, momentos de espacio es fundamental para que, no sé, que la convivencia incluso sea mejor. Te lo recomiendo muchísimo. Es súper importante respetar los tiempos de otra persona que está viviendo contigo, que también está atravesando un proceso de transformación profundo. Literalmente una analogía que uso mucho y que seguramente me van a escuchar decirlo muchísimo también en este espacio es que esto es como estar jugando un jueguito, así como tipo Mario Bros. Vas pasando de nivel y te encuentras con nuevos obstáculos, nuevos monstruos, nuevos fantasmas y tienes que darle, darle, darle. Y una vez que pasas el nivel, de repente apareces en otro lugar que también tiene las mismas dificultades y otro tipo de cosas. Y de verdad, este nivel, el nivel de la vivienda, Dios mío, es súper estresante, súper desgastante y el momento en que encuentras un lugar, respiras profundo y agradeces tanto. Me hubiese encantado hacer este video de manera más corta, pero realmente creo que tenía que ser así de largo y detallado para que le sirva realmente a cualquier persona que esté decidiendo hacer este proceso de transición y venir a vivir al lugar donde en este momento estoy viviendo. En este caso, yo estoy en este lugar principalmente para cubrir una necesidad artística y creativa personal que la verdad es que se está viendo más que satisfecha, y esa es una recomendación que te doy si es que ya estás en un proceso migratorio o si estás pensando atravesar un proceso migratorio, que tengas muy presentes las razones de por qué estás haciéndolo, o sea, cuáles son esas necesidades que son muchísimo más grandes que a veces la comodidad de una vivienda o la cercanía con los amigos y la familia, y que los tengas constantemente frente a ti. Y si siguen siendo satisfechas esas necesidades, quiere decir que la decisión sigue siendo correcta. En este momento yo no doy más de alegría por la cantidad de expansión que estoy teniendo, no solamente las personas que estoy conociendo, sino las actividades que he tenido el año pasado y que voy a tener este año. Estoy entrando este año a un proceso mucho más profundo de composición, me estoy metiendo a un taller para poder componer mucho mejor. Yo soy artista, me dedico a hacer música, compongo, hago canciones. Ahora estoy componiendo un disco de tierra que está siendo una experiencia completamente transformadora, justamente porque estoy haciendo mi disco de tierra en otra tierra, enraizándome en otro lugar, y la verdad es que todo está haciendo que me sea mucho más fácil y que sea mucho más auténtico mi proceso, y eso creo que es muy valioso, sobre todo para la gente que está aquí y que me sigue por mi trabajo, porque sé que en el momento en el que estas canciones nazcan va a haber todo un contexto que vamos a entender todos. Y lo que siempre digo, ¿no? A pesar de que en este momento yo esté atravesando este tipo de transición, seguramente tú que estás conectado conmigo, por alguna razón estás en las mismas, atravesando quién sabe qué cosa, tal vez incluso viéndome desde un país también fuera de Bolivia. Así que nada, estamos exactamente en la misma nota, pasando por experiencias diferentes, pero que al final, al parecer, tienen enseñanzas muy similares, y eso es lo que estoy tratando de hacer con mi proceso creativo actual. Bueno, muy
entusiasmada porque realmente este año creo que voy a terminar de componer el disco para luego pasar a las siguientes etapas que ya conocemos, ¿no? La producción, etcétera. Actualmente estoy mucho más feliz y extrañándolos muchísimo, muchísimo. Un beso grande a toda la gente de mi comunidad, a mi bandada. Cuando vuelva voy a volver con un disco maravilloso que también pretendo que sea presentado no solamente en mi país, pero bueno, ese es un capítulo que les contaré en otro momento y no en este tipo de videos, que claramente van a ser videos como para personas, cualquier tipo de persona que llegue por aquí para encontrarse con información que tienen que ver un poquito más con el proceso de migración en primera persona y de la manera más transparente posible, como tiene que ser, desde todos los puntos de vista. Si acabas de llegar aquí y estás viendo este video porque te interesaba la información que te he compartido, te quiero contar que yo soy cantante, que tengo en este momento un canal oficial de YouTube que no es este, donde está toda mi música, donde están los videoclips con mi banda, mis canciones y que, bueno, si te ha gustado, pues te invito a que vayas a escuchar el material, que está buenísimo y es una producción 100% boliviana para el mundo. Les mando un beso muy, muy grande desde mi nuevo hogar con eco, con un montón de cajas para acomodar y con muchísimas ganas de crecer, de seguir enraizándome para componer este disco de tierra.